Bueno, hola, ¿cómo les va? Estamos en otro programa de Leyendo con el Autor. Hoy estamos con una autora, con Elida Martínez. Bienvenida, Elida. Hola Rita, ¿qué tal? Bueno, Elida ha publicado su primer novela, Ese otro lugar. Hace poquitos días se presentó. Pero bueno, antes de hablar de la novela me gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria, que bueno, sé que estás trabajás en la cultura desde diferentes lados, digamos, Exactamente. ¿no? Desde la creación y desde la gestión también. Sí, desde muy temprana edad el arte me atrapó. Inicié una formación teatral, empecé a trabajar en producción teatral y luego ya terminé más abocada a la gestión cultural, ¿no? He trabajado en el Paseo de la Plaza, en el Teatro Nacional Cervantes 13 años, junto a gente maravillosa y donde aprendí muchísimo por la misma dinámica del trabajo. Y bueno, ahora estoy como coordinadora y programadora del Centro Cultural Caras y Caretas ya desde sus orígenes en el año 2006. Eso desde la gestión cultural. Desde la escritura yo venía escribiendo teatro. Tengo 2 obras que sí se realizaron. La primera con dirección de Tina Serrano, que fue también como un elogio para mí, porque es una artista que respeto muchísimo, y cuando le entregué el primer material, la primera obra se llama El cristal con que se mira, y a las 24 horas de haberlo leído me dijo: la quiero dirigir. O sea que para mí fue así como un shock, me imagino. Una gran sorpresa, una gran alegría y un espectáculo que funcionó muy bien. Y después del teatro también escribí junto a Eva Alac, en la época que estábamos en el Teatro Nacional Cervantes. Habíamos hecho un acuerdo con Canal 7 para un ciclo que hablaba de los grandes dramaturgos contemporáneos, y los guiones y la producción general la hacíamos junto con Eva y con la gente de Canal 7. Habías dirigido teatro también. Dirigí teatro, sí, fue una experiencia muy importante para mí. No lo registro tanto porque, digamos, me siento más autora que directora, pero fue una experiencia muy interesante con una obra de Ana Jusit, Mientras como chocolate, un unipersonal muy gracioso que cuestionaba el tema de la gordura y de las demandas que la sociedad hace y la discriminación hacia los gordos, que la hicimos acá en el Centro Cultural Caras y Caretas y que también, por suerte, funcionó muy bien. Bueno, ¿y cómo llegás a la novela? Mira, casi... A escribir novela, sí, quiero decir, casi, ¿no? te diría, por casualidad o por desafío. Te cuento porque yo toda mi vida fui una gran lectora de novelas, ¿no? Tenía una cosa casi compulsiva con la lectura. En mi etapa adolescente yo me encerraba en la habitación y podía leer un libro en un día o en 2 días, ¿no? Entonces pasaba de un autor a otro, mi madre preocupadísima porque yo no quería ni salir. Y en realidad, si bien siempre me fascinó la novela como género, precisamente porque uno puede entrar en un mundo y acompañar esos personajes por largo tiempo, lo vivía como algo inalcanzable para mí. Pensaba que yo no podía escribir una novela. Y hay una anécdota muy graciosa que en un momento yo tenía un material de teatro escrito y fui a chequearlo con Ricardo Monti. Y Ricardo, leyendo el material y después conversando conmigo, me dijo: pues tendrías que escribir una novela. Yo en el primer momento lo miré, no sabía si me estaba hablando en serio, me estaba haciendo un chiste, y dije: no, yo una novela, ¿no? Me parecía que era un mundo inalcanzable realmente. Y 2 o 3 años después de esa conversación, a mí me rondaba el tema de esta novela, que creo que es un tema de la condición humana, ¿no? Que es cuál es nuestro lugar en el mundo o dónde está la felicidad. Y entonces empezaron a aparecer los personajes de esta novela y dije: a ver,
Y la verdad fue un ejercicio maravilloso porque no me costó entrar en ese mundo, o sea, los personajes los tenía muy claros y trabajé, como te decía antes, durante 2 años, un trabajo diario de 3, 4 o 5 horas de lunes a lunes, hasta que la novela se terminó, que fue un trabajo de 2 años, pero ya te digo, de trabajar así asiduamente. Y me resultó una experiencia fascinante, no creo que vaya a abandonarla, de hecho estoy escribiendo la segunda novela, muy enriquecedora para mí y que bueno, se acabó cuando los personajes ya sintieron que habían resuelto algo y que me tenían que abandonar, lo cual para mí fue una gran pérdida. Pero me imagino. Bueno, al lector le pasa con las buenas novelas, que no las quiere abandonar, ¿no? Bueno, a mí me pasa como lectora. Sí. Y ojalá les pase con esta. A mí me pasó. Bueno, gracias. Yo que la he leído me sucedió eso, ¿no? Uno se encariña con los personajes, con las historias, se mete en ese mundo y cuesta abandonarlo, ¿no? Me acuerdo de chica, te voy a contar esto nada más, de dilatar los finales de las novelas para no despedirme del mundo que me habían creado en la cabeza. Claro, bueno, claro. Y con esta novela me pasó eso. Ah, qué bueno. Es una novela, muchas gracias. Es una novela compleja, muy particular, de muchos personajes. Sí, hay muchos personajes protagónicos, pero además, quizás lo que vos decís complejo está referido a que no es totalmente lineal la novela, ¿no? Pero además porque yo concibo la vida de esa manera. Creo que todas las situaciones están entramadas, que todos los hechos tienen una resonancia en otro lugar del mundo. Entonces, algo que está sucediendo aquí en Buenos Aires se completa el círculo, quizás en Barcelona, quizás en México, y de hecho, bueno, los personajes de la novela en esta búsqueda desesperada de la felicidad, cargada de bastante ilusión, como suele suceder, digo cargada de ilusión porque siempre queremos que la felicidad no está donde estamos, ¿no? Que debe estar en otra parte. Estos personajes se mueven, migran, entonces de Cerro Colorado, Córdoba, llegan a Buenos Aires, los que están en Buenos Aires se van a Barcelona, previo paso por el Distrito Federal, entonces claro, hay muchos escenarios y muchos personajes en movimiento, ¿no? Y esto quizás en una primera lectura puede plantear como una dificultad, quiero decir, obliga a una concentración, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante viajar con los personajes. Sí, yo quería agregarte esto, porque además, más allá de que no es lineal y que bueno requiere, como vos bien decís, una atención particular, digamos, la lectura, sin embargo, eso no quita que tenga siempre esa cuota de querer saber qué más le va a pasar a estos personajes, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? Es un viaje, como digo yo, pero en realidad creo que la narrativa es un viaje. Entonces, cuando uno ingresa al mundo de un personaje, lo va acompañando, va reflexionando con el personaje, va viendo cómo se mueve, a dónde va, que eso es lo interesante, creo, de la novela. Sí, además los personajes, casi todos, tienen la particularidad de ser como el resultado de una catástrofe, ¿no? Esa sensación me dio a mí. Y cada uno se va moviendo como puede en otro lugar, o bueno, aquí mismo en Buenos Aires, pero cargando con una historia que, digamos, es la dictadura, el neoliberalismo, ¿no? Sí, hay muchos episodios que yo creo que quienes vivimos en la Argentina nos han marcado, ¿no? Si bien no es, aclaro, no es una novela histórica, pero uno no puede hablar de un personaje en la Argentina sin hablar del hecho de la dictadura militar, que creo que nos ha atravesado y nos ha tocado, ¿no? También es curioso, digamos, que en la novela hay 2 personajes que son los personajes jóvenes,
que no vivieron esa época, como son Natalia o como es Bruno, que sí pueden manejarse más libremente, ¿no? Los demás, de algún modo, una huella, eso les dejó, como a la mujer de la calle le dejó una huella la pérdida de un hijo en la Guerra de las Malvinas. También, de alguna manera, hay una referencia a la época de la conquista como una humorada, digamos, sí, sí. Porque creo que eso también es un hecho fundante de lo que somos y de quiénes somos y de esta idea de sentir que la felicidad está en otro lado, ¿no? La mayoría de nosotros somos nietos o hijos de inmigrantes que de alguna manera llegaron a estas tierras y aunque después terminaron estando muy agradecidos, siempre les quedó lo que habían dejado atrás, ¿no? Y parece que el círculo se cierra y que nosotros siempre queremos ir a ese punto de origen, más allá de que ahora está muy latente el tema de los movimientos migratorios, ¿no? Y sí, que en la novela están, por eso digo, a veces las migraciones se producen por ilusión, otras veces se producen por necesidad, otras veces por desesperación, pero lo curioso es que estamos en un mundo altamente cambiante, ¿no? Entonces todo gira, todo se transforma, nadie permanece en el mismo punto y bueno, esa será la búsqueda y ver en qué terminamos en el medio de todo ese circuito. Sí, mientras charlábamos antes de empezar el programa, veíamos un poco el tema del título, ¿no? Ese otro lugar, que no es un lugar definido, ¿no? No. Hablando de esta búsqueda. Es como el lugar del anhelo, imaginario, claro, ¿no? Ese otro lugar, mirá qué increíble. El título me apareció casi en la tercera página, por eso digo, yo tenía muy claro de qué quería hablar, porque además creo que el tema de cuál es el lugar de uno en el mundo hacia la condición humana. Entonces, en cuanto empecé la novela, yo ya sabía que se iba a llamar Ese otro lugar, ¿no? Porque ¿dónde está la felicidad? En otro lugar, que no es ni este ni es aquel, ¿no? Es ese. Porque si fuera este me quedaría tranquila, si es aquel sé hacia dónde voy, pero en realidad no sé hacia dónde voy. Entonces es ese que debe estar en algún lugar y por eso nos movemos desesperadamente, pero me parece que de todos modos la búsqueda es válida, ¿no? Creo que no hay encuentros si previamente no hay una búsqueda. Así sea la búsqueda estando quieta en un lugar, ¿no? Pero tiene que haber una búsqueda interna. Sí. Si no, desconocemos cuál es nuestro lugar en el mundo. Bueno, seguimos en un ratito. Bueno, continuamos con Elida Martínez y con su novela Ese otro lugar. La novela se presentó hace poco tiempo, podríamos decir. ¿Quiénes estuvieron en la presentación? Bueno, María Seoane, que para mí es un orgullo y un honor que me haya acompañado en esta presentación. El editor, Nahuel Cerruti Carol, que quiero destacar esto además, porque para quienes escribimos, el mundo editorial es importantísimo. Quiero decir, sin las editoriales nosotros no tenemos cómo llegar al lector. Claro. Y esta es una editorial que se acaba de instalar en la Argentina, es una editorial española. Entonces, para mí me parece muy auspicioso y en realidad deseo profundamente que a él le vaya bien. No tiene solamente mi libro, no lo digo por mi libro, porque, bueno, puede ser un futuro para quienes escriben aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y además este encuentro con Nahuel, que me parece muy, muy auspicioso, porque además considero que la edición es muy buena, es bella, es prolija, sí. Se lee bien, ¿no? Que a veces uno encuentra que tiene que tomar una lupa para poder leer un texto. Porque se ahorró página, ¿no? Este libro además se va a editar en España, va a tener una edición española en el 2013,
Así que creo que ha sido un encuentro maravilloso y he trabajado muy bien con él, ¿no? Y él es argentino, ¿no? Él es argentino, radicado en España hace muchísimo tiempo. Llegué a él por esos azares de la vida, ¿no? Yo te estaba comentando antes, desde el lugar que ocupo como gestora cultural, sí, yo entiendo que a veces es muy difícil decir por qué voy a apostar a determinada cosa, ¿no? Como dice el dicho, es más vale malo conocido que bueno por conocer, y es respetable. Pero creo que deberíamos interesarnos más también por conocer qué tiene el otro para ofrecer. Lo digo porque desde la gestión cultural que yo hago en el Centro Cultural Caras y Caretas, yo recibo absolutamente todos los materiales, analizo absolutamente todos los materiales y le doy respuesta a toda la gente. Eso no quiere decir que uno le dé un lugar, porque a veces tiene que ver con un perfil, a veces tiene que ver con que realmente por ahí nos interesa más X que Z. Sí, sí. Pero cuando yo terminé de escribir esta novela, llamé a un par de editoriales, que no voy a dar el nombre, en la Argentina, y nadie las quiso recibir. Una de las respuestas era: no estamos recibiendo, no estamos leyendo. Y digo, qué curioso, porque yo ni siquiera estaba esperando, porque me parecía un acto de soberbia de mi parte, escribir la primera novela y que una editorial la edite. Pero sí esperaba entregarla y tener una devolución, hecho que no sucedió, pero esto fue maravilloso, porque gracias a que pasó esto, yo la mando a España. Y las vueltas de la vida, de la búsqueda de ese lugar, de España, me contestan un año después, que yo inclusive ya me había olvidado. Claro. Leí la novela, me resulta muy interesante, llego a Buenos Aires, en tal fecha quiero hablar con vos. Y acá está el producto, ¿no? Acá Entonces, está. Nuevito, sí. por eso quiero destacar también el interés y el profesionalismo de este editor. Está. Volviendo a la novela, de lleno al texto, digamos, tiene una particularidad. Aparecen animales, que bueno, tendrán una finalidad. Quiero que me cuentes un poquito. ¿Cuál fue tu idea, no? En realidad no fue algo preconcebido. Yo creo que el arte tiene eso de maravilloso, ¿no? Que cuando uno está creando aparecen imágenes y que está muy bueno respetarlas. Yo iba avanzada la novela y en determinado momento empecé a sentir, mientras escribía, que los comportamientos de los personajes se asemejaban a determinados animales, ¿no? Que Natalia, por ejemplo, tenía una mirada, una sagacidad que era la del búho. Ezequiel era más fino y más delicado y se comportaba casi como una garza. Entonces respeté esa sensación y empecé a profundizar mucho más los personajes desde sus conductas animales. Pero te digo, no fue algo que surgió o que me lo pidió la misma narración. Y me parece que lo que ofrece, porque hasta ahora lo que he recibido en algunas personas que lo leyeron parece que eso produjo como un impacto inesperado. Es que es algo... Y creo que ayuda a la definición de los personajes. Sí. Es como que los posiciona mucho más rápido, es contundente, ¿no? Sobre todo la mujer de la calle, que es la paloma. A mí me sucedió con todos, es como que al final, no vamos Qué a contar el final. pero decime qué te sucedió. No vamos a contar el final, pero es como que al final se va redondeando la inclusión, digamos, de la descripción de los animales con las acciones de los personajes. Claro, porque además, ¿no? También desde la definición, digamos, al final cierra todo, cierra todo, no, realmente, cierra todo. Porque cada uno de los capítulos comienza con una descripción. Cada vez que aparece un personaje, claro, que es la presentación del personaje, claro, aparece la característica que yo siento del animal, que no es que sea la que dice el diccionario, por ejemplo. Y cuando los personajes van cambiando en esta búsqueda, a partir de la mitad de la novela, aparece como una segunda definición, que es la transformación que el animal persona ya empezó a sentir.
Sí, además hay como que hubiera una transposición, lo que vos acabas de decir, ¿no? Como una transposición de las características del animal, inclusive la forma de nombrar el animal y el mismo personaje, como que al final se fuesen imbricando, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea, claro, se van fusionando, si no sería algo como descolgado, digamos, claro. Y no, la persona actúa como ese animal, ¿no? María Isabel, que es la cabra, que es la persona que yo pienso que es como una conducta, no sé si argentina, pero sí porteña, ¿no? Que despotricar contra muy todo, porteña. La vida me engañó, entonces el marido no le sirve, el trabajo no le sirve, la familia no le sirve, pero en realidad ella no hace nada para cambiar, ¿no? Entonces es como la cabra que patalea, que se enoja, pero que no busca una solución. Claro, está peleada con la vida. Está peleada con la vida, le gusta el rol de víctima. Tal cual, tal cual. ¿Y qué pensás que de tu experiencia de escribir obras de teatro, qué se trasluce de esa experiencia en la novela? O sea, ¿en qué te pudiste apoyar? No, en realidad yo siento que son lenguajes totalmente distintos y por eso primero el miedo que me producía entrar en la narrativa y después la fascinación que me produjo, que de hecho no voy a abandonar este camino, porque, digamos, vos sabés que yo creo, no sé si por formación, hay como una línea divisoria, ¿no? Los dramaturgos están de un lado y los narradores de otro. Ajá. Y quien en general hace dramaturgia, salvo algunas excepciones como Griselda Gambaro, que hace narrativa y hace teatro y es maravillosa en todo lo que hace, sienten que les resultaría imposible entrar en el mundo de la narrativa. ¿Por qué? Porque el teatro se basa, partís de un conflicto que tiene que tener una resolución en X tiempo, muy breve, porque una representación es 1 hora, hora 10, o sea que tiene que tener una síntesis, un conflicto y acción y diálogo. La narrativa, por el contrario, uno puede tener, como tiene la novela, múltiples espacios, puede viajar en el tiempo, el entorno, la descripción del entorno cuenta, el pensamiento que tienen los personajes mientras están accionando cuenta. Entonces, la sensación que yo tengo es que la narrativa se asemeja mucho más a la vida, en el sentido que la vida circula en varios planos. Claro. En este momento que vos y yo estamos hablando, mientras yo estoy hablando, vos seguramente, además de escucharme, estás pensando otras cosas, asociás cosas de tu pasado. Yo mientras hablo también, que quizás ya estoy como yéndome para otro tema que por ahí es el que quiero hablar, pero además tengo registro de lo que fui y estamos en un entorno. Todo eso circula en simultáneo, pero son varios planos. Y eso me parece que lo permite solamente la narrativa. ¿Has incursionado vos en algunos otros géneros? La dramaturgia y los guiones. De hecho, tengo un guión cinematográfico que estamos ahí terminando de cerrar aspectos que tienen que ver con la producción, que sabés que el cine también es muy difícil porque es una industria y es costoso. Claro. Que es un guión que, bueno, ya tengo el ok de María Fiorentino y de Tina Serrano, que serían las protagonistas, que también para mí es un orgullo porque son dos actrices excepcionales. Es un largometraje que la historia son 3 mujeres que pasados los 60 sienten que tienen condiciones como para seguir apostando a la vida, ¿no? O sea, creo que tenemos que tomar conciencia de que la vida pasa y pasa muy rápido. Entonces, y que en realidad siempre se puede, hasta cuando uno cree que no puede, puede. Entonces es tomar conciencia con ese aspecto también desde el humor. Esta novela, más allá de los temas álgidos que toca, también tiene humor. Yo creo muchísimo en el humor y creo en el absurdo. Me parece, ¿no?, como que la vida está atravesada por el absurdo y eso es lo humorístico.
que puede resultar patético para el que está viviendo determinada situación, pero que después a la distancia o visto desde afuera es humorístico. Y bueno, como te decía, estoy con ese guión, deseosa de que realmente el proyecto se pueda concretar, claro. Y que creo mucho en él y que bueno, tengo esos nombres que también es un orgullo para mí. Bueno, ahora para terminar vamos a volver a ese otro lugar y nos gustaría que nos regales algún fragmento como para despedirnos. Bueno, voy a leer el personaje que a mí me conmueve, que es la Paloma, la mujer de la calle, que me basé en una persona de carne y hueso que había armado su guarida en la esquina de Medrano y Lavalle. Entonces, caga y come y caga, es indiferente al deseo de los demás. Ella tiene el suyo, alimentarse. Miga, papel, madera, hueso, no mastica y traga, picotea iras, defeca sus amargas penas, no se deja apresar, no le importan las caricias, jerarquías ni fotos. Ella es libre, no se compra ni se vende, acepta a veces algún encargo solo para trampear, inteligente, soberbia, lona, hoja, cemento, arena, que la jodan si se atreven, que la casen si son sagaces. Vuela abajo, donde la carroña es primera, pico certero, buche abierto, sangre y herida. No le gusta ser confundida por chillonas cotorras, sabe de las miserias. El presente es solo eso, y el futuro nunca asoma. La enojan las tormentas que demoran su glotonería. Come y caga y come. Sobrevuela las ventanas, las terrazas y balcones. No es chusma, nunca espía. Que otros compren ilusiones. La verdad no tiene huellas, es tan simple como el día. El alimento no es veneno, el veneno es la carencia. Que otros se pudran con sus heces, ella no. Ella es simple y en su simpleza solo habita en las urgencias. Carroña de viejas aves, carroña la vida mierda, carroña repudio y hambre, carroña la miseria, carroña la desventura, carroña la intemperie que es su casa, carroña enojo y muerte. Es tanto el fastidio que implosionan cuando nadie las ve. Esparcen virus, esparcen bronca, esparcen odio. Pobre la paloma que caga y caga, inteligente, soberbia, resentida, guerrera, corajuda, viva o muerta traerá la peste. Se multiplican, son batallones, arremeten. La humanidad se desmorona ante un mundo de palomas. Gracias. Gracias. A vos, muchas gracias. Gracias de verdad.